32 cosas de la trágica vida de Hermann Göring, la mano derecha de Hitler. A diferencia de otros oficiales del Partido Nacional Socialista, Hermann Göring no era un hombre fanático ni tenía problemas con los judíos. A lo largo de su vida, Göring fue introducido en el mundo de las artes y política gracias a su padrino judío, Hermann Epstein. También tuvo antepasados judíos y subalternos judíos. No obstante, eso no lo detuvo a la hora de apoyar las medidas más atroces de Hitler. No lo detuvo a la hora de apoyar la creación de campos de concentración, ni lo detuvo a la hora de cometer innumerables crímenes de lesa humanidad. Su crueldad estuvo impulsada por la codicia, por la fama y por sus ambiciones personales. Es por ello que el día de hoy les contaremos su oscura historia y trágico final. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La familia Göring. Hermann Wilhelm Göring nació el 12 de enero de 1893 en el sanatorio Mary Bad Rosenheim, Baviera. Fue el cuarto hijo del exoficial de caballería Heinrich Ernst Göring y Franziska Tiefenbrunn. Hermann Göring tuvo 3 hermanos mayores llamados Olga, Karl y Paula, y un hermano menor llamado Albert. También tuvo 4 hermanastros mayores concebidos por su padre con su anterior esposa, Aida Friedrich, llamados Friedrich, Ernest, Frieda y Heinrich. De acuerdo con documentos de la época, la familia de su padre descendía de una familia judía de origen suizo, convertida al cristianismo, mientras que su madre provenía de una familia rural originaria de Baviera. Número 2. Su otro padre. Cuando su padre trabajaba como gobernador general del Protectorado Alemán de África del Sudoeste, que actualmente es Namibia, conoció a un hombre que sería importante en la formación de Hermann Göring. Se trataba de Hermann Epstein, un médico y comerciante judío que se volvió un amigo importante de la familia. Luego de que Heinrich terminara su trabajo como gobernador en África, Epstein le ofreció primero una casa en Berlín, Friedenau, a la familia Göring, y luego el castillo de Beldenstein, al norte de Nuremberg, como residencia permanente, ya que el sueldo de Heinrich no era suficiente para mantener el estilo de vida al que estaban acostumbrados. Sería en su estancia en el castillo donde Franziska iniciaría una aventura con Hermann Epstein, mientras su esposo estaba de viaje. De acuerdo con algunos investigadores, fue producto de esta relación ilícita que nacerían Hermann y Albert, de los que Epstein se convirtió en padrino. Número 3. La educación de Hermann Göring. Cuando Hermann Göring tenía 11 años, sus padres lo ingresaron a un internado donde recibió malos tratos que lo llevaron a vender su violín para comprarse un billete de tren de regreso a casa, donde fingió estar enfermo hasta que sus padres le dijeron que no tendría que regresar. A los 16 años fue enviado a una academia militar en Lichterfeld, de Berlín, de la que se graduó con honores. Posteriormente, Göring se unió al regimiento Príncipe Guillermo del ejército prusiano en el año de 1912. Número 4. El Señor de los Castillos. No se sabe si Heinrich llegó a saber del adulterio de su esposa. No obstante, la aventura se terminó cuando Epstein decidió casarse a sus 62 años con la joven Elisabeth Lily Schandrowitz Edle von Krecktrue. Dicho matrimonio llevó a que Epstein tuviera una fuerte discusión con Franziska, que acabó con la expulsión de los Göring del castillo de Beldenstein. Luego de que los Göring se trasladaran a Múnich en 1913, muere Heinrich Göring de causas naturales poco tiempo después. Sin embargo, aunque la relación con Franziska terminó, eso no impidió que Epstein visitara a sus ahijados en su nuevo hogar, o que estos le visitaran en el castillo de Mautentorf, otra de sus propiedades. Fue gracias a la influencia de Epstein que Hermann Göring desarrolló su amor por el lujo y las artes. Número 5. Su participación en la Primera Guerra Mundial. Durante el primer año de la Primera Guerra Mundial, Göring sirvió con su regimiento de infantería en el área de Mühlhausen. No obstante, la humedad de las trincheras le provocó reumatismo y fue hospitalizado. Mientras se recuperaba, su amigo Bruno Loerzer lo convenció de que se convirtiera en piloto de una nueva unidad de aviación
que estaba creando en aquella época. Luego de ser rechazado en un primer momento, Göring decidió aprender a pilotar por su cuenta y ayudó a Lorzer en sus misiones de reconocimiento. Tras ser descubierto por sus superiores, se le castigó con 3 semanas de reclusión. No obstante, ante la falta de pilotos se suspendió el castigo y Göring fue aceptado dentro del cuerpo de aviación. Como piloto de guerra en la Primera Guerra Mundial, Göring peleó junto al Barón Rojo en el legendario escuadrón de cazas Flying Circus y obtuvo 22 victorias, por las que se ganó el León de Zähringen con espadas, la Orden Frederick, la Orden de la Casa de Hohenzollern con espadas de tercera clase y finalmente, en mayo de 1918, la codiciada Orden pour le Mérite. Número 6. Su matrimonio con Karin Frein von Fock. A lo largo de su vida, Hermann Göring tuvo 2 matrimonios. Su primera esposa fue Karin Frein von Fock, a quien conoció mientras trabajaba como piloto particular en Suecia. Karin estaba casada con el conde Erich von Rosen, uno de sus clientes que lo había contratado para que realizara viajes durante el invierno. Con el pasar del tiempo, Karin comenzó a enamorarse de Hermann y decidió divorciarse de su esposo, tras lo cual contrajo matrimonio con Göring el 3 de febrero de 1922. Posteriormente se mudaron a un pabellón de caza en Hochkreuz, cerca de Múnich, cuando Göring conoció a Hitler y se unió al Partido Nacional Socialista ese mismo año. Decidieron mudarse a Obermenzing, un suburbio de Múnich. La pareja llegó a tener mucho éxito dentro del Partido Nacional Socialista, al convertirse en la imagen publicitaria de Goebbels. Sin embargo, no todo salió bien. Karin, quien había tenido problemas de epilepsia y tuberculosis a lo largo de su vida, murió de insuficiencia cardíaca el 17 de octubre de 1931. Luego de que lo nombraran maestro de caza del Reich en 1933 y maestro de los bosques alemanes en 1934, designó el bosque Schorfheide como parque estatal, donde construyó un elaborado pabellón de caza llamado Karinhall, en memoria de su primera esposa. Número 7. Su adicción a la morfina. Mientras tenía lugar la Primera Guerra Mundial, Hermann Göring se lesionó severamente, luego de que su avión fuera derribado por las fuerzas aliadas. Tras ser hospitalizado, los doctores alemanes le dieron morfina para que pudiese soportar el dolor y volver de nuevo al campo de batalla. Luego del final de la Primera Guerra Mundial, Göring quedó desempleado, lo que lo llevó a caer en depresión y a volverse adicto a la morfina. Esta situación empeoró a lo largo de su primer matrimonio, hasta el punto de que en 1925 tuvo que ser internado en Langbro, un hospital psiquiátrico suizo, para desintoxicarse debido a que su adicción lo había vuelto muy agresivo. Esta situación lo llevaría a entrar y salir de Langbro en varias oportunidades a lo largo de su vida. Su consumo regular de morfina y otros medicamentos analgésicos se volverían algo cotidiano, que también afectaría no solo sus relaciones personales, sino también su trabajo y su toma de decisiones a lo largo de la vida de Hitler, dándole una mala reputación entre sus camaradas que lo llamaban Morin debido a su adicción a la morfina. Número 8. Su ascenso dentro del Partido Nacional Socialista. A lo largo de su carrera tanto militar como política, Hermann Göring tuvo varios ascensos. Cuando Hitler fue nombrado canciller de Alemania el 30 de enero de 1933, Göring fue nombrado Reichsminister, ministro del Reich. El 11 de abril de ese mismo año fue nombrado como ministro del Interior de Prusia. El 25 de abril de 1933, Hitler también delegó en Göring sus poderes como Reichsstatthalter, gobernador del Reich de Prusia. Uno de los términos del Tratado de Versalles, que había estado en vigor desde el final de la Primera Guerra Mundial, establecía que a Alemania no se le permitía mantener una fuerza aérea de carácter militar. Para burlar esta prohibición, se hizo un segundo tratado llamado el Pacto Kellogg-Briand en 1928, en el que se creó una fuerza de aviones policiales, reguladas por Göring en su papel de ministro de Tráfico Aéreo. No obstante, conforme dicha fuerza fue creciendo, el gobierno alemán terminó reconociendo que no era una fuerza aérea policial, sino militar llamada Luftwaffe, en 1935, y Göring pasó a ser oficialmente el ministro de Aviación del Reich. Número 9. La Gestapo. Dentro del Partido Nacional Socialista Alemán, siempre existieron ciertas rivalidades entre los distintos miembros que lo integraban. Fue por causa de estas rivalidades que algunos proyectos no salieron adelante. El ministro del Interior del Reich, Wilhelm Frick, y el jefe de la CSS, Heinrich Himmler, intentaron crear una fuerza policial unificada
para toda Alemania con la idea de tener un mayor control del territorio. Dicho proyecto fue saboteado por Göring, quien estableció una fuerza policial especial prusiana el 26 de abril de 1933, con Rudolf Diels a la cabeza. Esta fuerza se llamaba Geheimstaatspolizei, que traducido al español significa Policía Estatal Secreta, o Gestapo, cuyo control pasó de Diels a manos de Himmler el 20 de abril de 1934. La infame Gestapo sería conocida por sus múltiples agresiones hacia los judíos y la persecución, captura y asesinato de millares de disidentes políticos dentro de Alemania. Número 10. Su matrimonio con Emmy Sonnenmann. En la década de 1930, Göring conoció a Emmy Sonnenmann, una actriz de Hamburgo con la que se casó el 10 de abril de 1935. La boda fue un gran acontecimiento social en el que los aviones de combate alemanes sobrevolaron los cielos de Berlín como homenaje a la pareja. Hitler fue el padrino de bodas y asistieron varios altos oficiales del Partido Nacional Socialista. Eda, la primera y única hija de la pareja, nació el 2 de junio de 1938. Número 11. Su apoyo a las leyes contra la población judía. Pese a sus antepasados judíos, un padrino judío que le dejó 2 castillos de herencia en 1934 y un oficial adjunto de ascendencia judía como Erhard Milch bajo su mando, cuando Hermann Göring supo de las leyes de Nuremberg de 1935 que segregaban a los judíos, decidió apoyarlas dándole una patada a todos aquellos judíos que lo habían ayudado a lo largo de su vida. La razón de ello no fue el odio, más propio de Goebbels, Himmler o el propio Hitler, sino la codicia. La confiscación de propiedades judías le dio a Göring la oportunidad de amasar una inmensa fortuna personal. Algunas de esas propiedades las confiscó él mismo o las adquirió por un precio irrisorio. En otros casos, aceptó sobornos por permitir que otros oficiales alemanes robaran propiedades judías y llegó a proponer que los judíos fueran multados con 1.000 millones de marcos por los destrozos causados durante la noche de los cristales rotos. Número 12. Su participación en la solución final. El 24 de enero de 1939, Hermann Göring estableció en Berlín la Oficina Central para la Emigración Judía, bajo la dirección de Heydrich. Se le encomendó la tarea de utilizar cualquier medio necesario para incitar a los judíos a abandonar el Tercer Reich. En julio de 1941, Göring envió un memorando a Heydrich, ordenándole que organizara los detalles prácticos de la solución final. Cuando se escribió esta carta, muchos judíos y otras personas ya habían sido asesinados en Polonia, Rusia y otras partes de Europa. En la conferencia de Wannsee, celebrada 6 meses después, Heydrich anunció formalmente que el exterminio de los judíos era parte de la política oficial del Reich. Aunque Göring no asistió a esa conferencia en particular, estuvo presente en otras reuniones que le siguieron donde se discutió el número de personas asesinadas, lo que indicaba que apoyaba estas medidas. Número 13. Los sobornos y el arte robado. Además de las confiscaciones, Göring también recibió sobornos por parte de empresarios por decisiones favorables como director del Plan Cuatrienal y dinero para suministrar armas a los republicanos en la Guerra Civil Española a través de Pickerkal en Grecia, aunque Alemania apoyaba a Franco y los nacionalistas. También llegó a tener una gran galería en su casa Kallenhold de unas 1.500 piezas de arte robado a los judíos y museos de toda Europa, valorada en unos $200 millones. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, sus obras de arte fueron trasladadas a Berchtesgaden y otros lugares. Número 14. La Gran Cruz de Hierro. Un poco antes de que se iniciara la Segunda Guerra Mundial, Hitler creó un gabinete de guerra integrado por 6 personas, conocido como el Consejo de Ministros para la Defensa del Reich, presidido por Hermann Göring, quien se encargó de dirigir la Luftwaffe alemana. Fue gracias a su dirección de la Luftwaffe que la Fuerza Aérea Polaca fue derrotada en una semana. Igualmente fue gracias a ellos que el ejército alemán se apoderó de los aeródromos noruegos en la operación Panzerübung y se capturó el fuerte Even-Emael en Bélgica el 10 de mayo de 1940, es decir, el primer día de la Batalla de Francia. Luego de la toma de Francia, Hitler otorgó a Göring la Gran Cruz de Hierro y lo nombró mariscal de la Gran Reich alemán, un rango que lo convertía en superior a todos los mariscales de campo en el ejército. Número 15. La Operación León Marino. Varios meses después de que el Reino Unido le declarara la guerra a Alemania, Hitler comenzó los preparativos para una invasión de Gran Bretaña, conocida como la Operación Sea Lion, León Marino en español.
La operación contemplaba la neutralización de la Royal Air Force, RAF, británica con una serie de bombardeos en bases aéreas británicas y contra ciudades y centros industriales. Göring esperaba que una victoria en el aire fuese suficiente para forzar la paz sin la necesidad de llevar a cabo una invasión. En respuesta a los ataques de la Luftwaffe, la RAF bombardeó varias ciudades alemanas el 11 de mayo de 1940. Después de su derrota en la Batalla de Gran Bretaña, la Luftwaffe llevó a cabo una nueva serie de bombardeos estratégicos en Gran Bretaña. Finalmente, el 12 de octubre de 1940, Hitler canceló temporalmente la Operación Sea Lion debido a la llegada del invierno. Al contrario de lo que esperaban los alemanes para finales de ese año, la moral británica no estaba baja, por lo que continuaron bombardeando Londres hasta mayo de 1941, hasta que finalmente desistieron. Número 16. La Operación Barbarroja. Aunque Rusia y la Unión Soviética habían firmado el pacto Molotov-Ribbentrop de no agresión en 1939, tras repartirse Polonia, lo cierto es que Hitler nunca tuvo la intención de cumplirlo, por lo que el 22 de junio del año 1941 inició la Operación Barbarroja, una invasión a gran escala de la Unión Soviética. Al principio de la contienda, la Luftwaffe destruyó miles de aviones soviéticos en el primer mes de lucha. Esto hizo que Hitler y sus comandantes se confiaran y que no hicieran provisiones para reservas de hombres o equipo, porque pensaban que la campaña terminaría en Navidad. No obstante, la resistencia soviética fue mayor de lo que esperaban, por lo que perdieron cerca de 213.000 hombres en combate, y su fuerza aérea se vio reducida a unos 1.000 aviones. Fue por ello que los esfuerzos se concentraron en tratar de capturar Moscú. Número 17. La Batalla de Moscú. Después de obtener la victoria en la Batalla de Smolensk, Hitler cometió un error estratégico que le costó la guerra. Le ordenó al grupo de ejércitos centrales detener su avance hacia Moscú y desvió temporalmente sus grupos Panzer al norte y al sur para ayudar en el cerco de Leningrado y Kiev. Esta pausa en los combates le brindó al Ejército Rojo la oportunidad de movilizar nuevas reservas. Cuando se reanudó la ofensiva de Moscú en octubre de 1941, todas las ventajas que habían tenido inicialmente las habían perdido. El mayor número de reservas soviético, las malas condiciones climáticas, la escasez de combustible, un retraso en la construcción de bases de aviones en Europa del Este y las líneas de suministro sobrecargadas llevaron a la Operación Barbarroja al fracaso a comienzos de 1942. Número 18. La Batalla de Stalingrado. En el verano de 1942, Hitler inició una campaña en el sur para capturar los yacimientos petrolíferos del Cáucaso, que desembocó en la Batalla de Stalingrado. Esta contienda se inició el 23 de agosto de 1942 con una campaña de bombardeos aéreos por parte de la Luftwaffe. Aunque el sexto ejército alemán logró tomar la ciudad temporalmente, no tenía los números suficientes como para evitar que los soviéticos pudiesen reconquistarla, cosa que ocurrió a finales de noviembre de ese año. En esta batalla, Göring prometió que la Luftwaffe podría entregar un mínimo de 300 toneladas de suministros diarias a los hombres atrapados en Stalingrado. No obstante, debido a la artillería enemiga y a la pérdida de los aviones alemanes en combate, los suministros entregados nunca superaron las 120 toneladas por día. Finalmente, ante la falta de alimentos, de armas y con una moral cada vez más mermada, unos 91.000 soldados del Sexto Ejército se rindieron a principios de febrero de 1943. Solo 5.000 de estos cautivos sobrevivieron a los gulags soviéticos para volver a ver Alemania. Número 19. La deportación de prisioneros de guerra. Entre finales de octubre y principios de noviembre de 1941, Hitler y Göring organizaron la deportación masiva de civiles y prisioneros de guerra soviéticos a Alemania para realizar trabajos forzados en condiciones inhumanas, solo igualadas por los gulags soviéticos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, murieron unos 400.000 prisioneros de guerra soviéticos, de un total de 1.3 millones, cuyas muertes ocurrieron en su gran mayoría en el invierno de 1941 a 1942. Número 20. El contraataque de los aliados. Mientras tenía lugar la invasión alemana de la Unión Soviética, los aliados aprovecharon el tiempo para organizar mejor sus flotas de bombarderos e iniciaron una serie de ataques masivos contra ciudades alemanas, siendo uno de los más destacados el ataque de Colonia el 30 de mayo de 1942, en el que se emplearon más de 1.000 bombarderos. Luego de que los norteamericanos comenzaran a escoltar bombarderos con unidades como el P-51 Mustang para protegerlo,
las fuerzas de la Luftwaffe comenzaron a sufrir serias bajas que no podían reemplazar fácilmente. Con los ataques a refinerías de petróleo y comunicaciones ferroviarias, los bombarderos aliados paralizaron el esfuerzo bélico alemán a finales del año 1944. Ante estas derrotas, los civiles alemanes culparon a Göring por su incapacidad para defender la patria. Hitler comenzó a excluirlo de las conferencias, pero lo mantuvo en sus puestos al frente de la Luftwaffe y como plenipotenciario del Plan Cuatrienal hasta 1945. Número 21. La sucesión de Hitler. A medida que los soviéticos se acercaban a Berlín, los esfuerzos de Hitler por organizar la defensa de la ciudad se volvieron cada vez más difíciles. El 22 de abril de 1945, Hitler reconoció ante sus generales que la guerra estaba perdida y que tenía intención de permanecer en Berlín hasta el final. También afirmó que Göring estaba en una mejor posición para negociar un acuerdo de paz. Una semana después del inicio de la invasión soviética, Hitler emitió un decreto nombrando a Göring como su sucesor, ratificando la declaración que había hecho el 1 de septiembre de 1939 y puesto por escrito en 1941. El decreto también le dio a Göring plena autoridad para actuar como lugarteniente de Hitler si éste alguna vez perdía su libertad de acción, es decir, si era capturado o moría. Número 22. La sucesión saboteada. Tras leer la copia del decreto de 1941, Göring concluyó que al permanecer en Berlín para afrontar una muerte segura, Hitler se había incapacitado para gobernar. Todos sus oficiales de confianza estuvieron de acuerdo en que, según los términos del decreto, correspondía a Göring tomar el poder en lugar de Hitler. Con esto en mente, Göring envió un telegrama pidiendo permiso a Hitler para asumir el cargo de líder de Alemania, enfatizando que actuaría como su lugarteniente. Añadió que si Hitler no respondía antes de las 10 de esa noche del 23 de abril de 1945, asumiría que Hitler había perdido efectivamente su libertad de acción y asumiría el liderazgo del Reich. Ante esta situación, el canciller Martin Bormann, quien tenía una enorme rivalidad con Göring, decidió interceptar el telegrama y le dijo a Hitler que éste había enviado un mensaje en el que le exigía dimitir o ser derrocado. Número 23. Los telegramas interceptados. Bormann también interceptó otro telegrama en el que Göring ordenaba al teniente coronel Joachim von Ribbentrop que le informara, pues si no había más comunicación de Hitler antes de la medianoche, asumiría el poder. En respuesta a esto, Hitler rescindió el decreto de 1941 y amenazó a Göring con ejecutarlo por alta traición a menos de que renunciara inmediatamente a todos sus cargos, cosa que Göring hizo. Posteriormente, Hitler, o Bormann, según otras versiones, le ordenó a las SS que pusieran a Göring, su personal y a Lammers bajo arresto domiciliario en Obersalzberg. Luego Bormann hizo un anuncio por radio de que Göring había dimitido por motivos de salud. El 26 de abril, el complejo de Obersalzberg fue atacado por los aliados, lo que llevó a que Göring fuese trasladado a su castillo en Mauterdorf. Antes de morir, Hitler expulsó a Göring del partido, anuló formalmente el decreto que lo convertía en su sucesor y reprendió a Göring por intentar ilegalmente tomar el control del Estado, y nombró a Karl Dönitz, comandante en jefe de la Armada, como presidente del Reich y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Número 24. La rendición. Mientras los aliados avanzaban hacia Berlín, Göring aprovechó para escapar de su cautiverio con la ayuda de una unidad de la Luftwaffe que pasaba cerca del castillo de Mauterdorf. Una vez libre, se dirigió a las líneas estadounidenses con la esperanza de rendirse a ellos en lugar de a los soviéticos, el 6 de mayo de 1945. Esta medida probablemente retrasó la muerte de Göring, ya que Bormann había ordenado su ejecución si Berlín caía. El 10 de mayo, el comandante de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, Karl Spaatz, el teniente general Hoyt Vandenberg y el historiador estadounidense Bruce Campbell Hooper llevaron a cabo un interrogatorio de Göring en la escuela Ritter en Augsburgo, Alemania. Número 25. Su traslado de prisión. Luego de su arresto, Hermann Göring fue trasladado en avión a un campo temporal de prisioneros de guerra, conocido como el campamento Ashcan, ubicado en el Hotel Palace en Mondorf-les-Bains, Luxemburgo. Durante su confinamiento en prisión, le quitaron la dihidrocodeína, un derivado suave de la morfina a la que era adicto, y le pusieron una dieta estricta, en la que perdió 27 kilos. Posteriormente, Göring y varios de los prisioneros de guerra alemanes fueron trasladados en septiembre de 1945 a Nuremberg, el sitio elegido por los aliados para llevar a cabo una serie de juicios contra los altos mandos alemanes
a partir del mes de noviembre de ese año. Número 26. Los cargos. Durante los juicios Nuremberg, Karl Dönitz y Hermann Göring fueron los funcionarios alemanes de mayor rango juzgados por crímenes de guerra tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En este juicio la fiscalía lo acusó de 4 cargos. 1. Conspiración para delinquir, lo que incluye el saqueo y traslado a Alemania de obras de arte y otros bienes de los países invadidos. 2. Llevar a cabo una guerra de agresión contra las potencias europeas. 3. Ser el artífice de varios crímenes de guerra, tales como tortura y malos tratos a prisioneros de guerra. 4. Ser el artífice de varios crímenes contra la humanidad, tales como la desaparición de opositores políticos, siguiendo el decreto de Noche y Niebla de Hitler, así como el asesinato y esclavización de civiles, entre los que se encontraban unos 5.700.000 judíos. Ante estos cargos, Göring se declaró inocente en el sentido de la acusación. Número 27. Los juicios Nuremberg. Durante el juicio, la fiscalía presentó sus alegatos entre noviembre de 1945 y marzo de 1946. Al contrario de lo que uno podría pensar, en lugar de mostrarse arrepentido de sus crímenes para tratar de reducir la condena, Göring se mostró irrespetuoso, comunicando sus opiniones sobre el proceso mediante gestos, sacudiendo la cabeza o riendo mientras estaba sentado en el banquillo. Göring tomaba notas y susurraba a los demás acusados, por lo que fue puesto en régimen de aislamiento cuando intentó influir en el testimonio de sus compañeros. En varias ocasiones durante el juicio, la fiscalía mostró películas de los campos de concentración y otras atrocidades. Göring respondió que las películas debían haber sido falsificadas. También proporcionó respuestas evasivas y complicadas a preguntas directas y dio excusas plausibles para todas sus acciones durante la guerra. Número 28. Su evaluación psicológica. Mientras Göring estuvo prisionero, se le hizo una prueba para medir su coeficiente intelectual y se encontró que era de 138, lo que indicaba que se encontraba por encima de la media de aquella época, que estaba entre 100 y 120. Durante el juicio dio varias declaraciones contradictorias a diferentes especialistas que podrían haber puesto en duda su sanidad mental. Al teniente y psicólogo del ejército estadounidense, Gustav Gilbert, le dijo que nunca habría apoyado las medidas contra el pueblo judío si hubiera sabido lo que iba a pasar. Solo pensé que eliminaríamos a los judíos de los puestos en las grandes empresas y en el gobierno, afirmó. Mientras que al psiquiatra estadounidense Leon Goldensow le dijo que el tribunal era estúpido al juzgar a pequeños como Funk y Kaltenbrunner, en lugar de dejar que él asumiera toda la culpa. También afirmó que nunca había oído hablar de la mayoría de los demás acusados antes del juicio. Número 29. La defensa. La primera defensa de Göring duró del 8 al 22 de marzo de 1946. En su defensa, testigos como Paul Körner y Erhard Milch intentaron presentar a Göring como un líder moderado y pacífico. Milch afirmó que había sido imposible oponerse a Hitler o desobedecer sus órdenes, ya que hacerlo probablemente habría significado la muerte para sí mismo y su familia. Mientras estaba en el estrado como testigo, intentó presentarse como un pacificador y diplomático antes del estallido de la guerra. Al testificar en su propio nombre, Göring enfatizó su lealtad a Hitler y afirmó no saber nada sobre lo que había sucedido en los campos de concentración después de que Hitler le diera el control de ellos a Himmler, dando a entender que las atrocidades cometidas allí eran responsabilidad de este. Número 30. Los contrainterrogatorios. Durante el contrainterrogatorio, el fiscal Robert H. Jackson leyó el acta de una reunión que se había celebrado poco después de la Noche de los Cristales Rotos, en noviembre de 1938. En dicha reunión, Göring había planeado confiscar propiedades judías luego del pogromo. También se presentó pruebas de que Göring sabía sobre el exterminio de los judíos húngaros. Y se presentaron pruebas de que Göring sabía del asesinato de 50 aviadores que habían sido recapturados después de escapar del Stalag Luft 3, y que él pudo haberlos salvado, pero decidió no hacer nada. Número 31. La condena. Tras 218 días de deliberaciones y alegatos, el juicio de Nuremberg finalmente acabó y Hermann Göring fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte el 30 de septiembre de 1946. Las autoridades que lo sentenciaron decían que no había nada que mitigara sus actos. Porque Göring fue a menudo, de hecho, casi siempre, la fuerza impulsora, solo superada por su líder. Fue el principal agresor de la guerra,
Tanto como líder político como militar, fue el director del programa de trabajo esclavo y el creador del programa opresivo contra los judíos y otras razas, en el país y en el extranjero. Todos estos crímenes los ha admitido francamente. En algunos casos específicos puede haber conflicto de testimonios, pero en términos generales, sus propias confesiones son más que suficientemente amplias para ser concluyentes de su culpabilidad. Número 32. Su muerte. Luego de que se enterara de que lo iban a condenar a la horca, Hermann Göring le solicitó al tribunal que lo fusilaran. Al no cumplirse su petición, logró contactar con una mujer desconocida fuera de la prisión, quien se encargó de convencer a Herbert Lee Stevens, un exsoldado del ejército estadounidense, de que le diera a Göring una medicina escondida dentro de un bolígrafo. Dicha medicina resultó ser una dosis letal de cianuro de potasio que Göring se tomó el 15 de octubre de 1946, una noche antes de su ejecución. Luego de que las autoridades de la prisión encontraran su cuerpo a la mañana siguiente, lo colgaron junto con los otros oficiales condenados a muerte frente a testigos. Posteriormente, los cuerpos de Göring y del resto de los condenados en los juicios de Nuremberg fueron incinerados en Hoftritthof, Múnich, y sus cenizas fueron esparcidas en el río Isar. Hermann Göring fue codicioso, apoyó el exterminio de los judíos para hacerse con sus propiedades y aceptó sobornos. También fue ladrón de obras de arte, adicto a la morfina, clasista y sin escrúpulos a la hora de matar. Pero también fue lo suficientemente inteligente como para mantenerse en el poder contra todas las adversidades y tuvo el control de su vida y de su muerte hasta el final. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre la vida y trágica muerte de Hermann Göring. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.